Algunas verdades no se revelan en los libros, ni se gritan desde los escenarios. Se sienten en la silenciosa rebelión del alma. Y aquí hay una de ellas. La manifestación pasiva es una mentira. No porque no merezcas recibir, sino porque esperar nunca ha sido tu verdadera postura. No naciste para mendigarle al universo. Naciste para convertirte en él en forma. Muchos están secretamente exhaustos, cansados de visualizar sin resultados, cansado de preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? Encienden velas, dicen afirmaciones, escriben listas, y aún así, el espejo de la vida refleja las mismas luchas. Y debajo de todo eso, hay un dolor más profundo, uno que nadie se atreve a nombrar en voz alta. La creencia de que quizás aún no eres lo suficientemente bueno, que quizás aún necesitas sanar más, hacer más, merecer más. Es una especie de culpa sutil, disfrazada de espiritualidad. Y es precisamente la energía que está bloqueando lo que estás invocando. Neville Goddard nunca dijo, intenta hasta que el universo apruebe. Dijo, atrévete a asumir que es verdad. Ni un solo día. No después de meditar. Ahora. Porque la manifestación no es algo que intentas. Es de lo que vives. No como un truco, como identidad, como ser. Pero la identidad es un lugar al que la mayoría nunca llega a visitar por completo. Dicen, quiero riqueza, mientras esperan lucha. Hablan de amor, mientras ensayan el abandono. Su deseo y su suposición están en guerra, y esta guerra no es ruidosa, es sutil. Se esconde en pensamientos como, cuando finalmente tenga el dinero, o un día conoceré a la persona adecuada. Pero esos pensamientos contienen una frecuencia, y como revela el Dr. Joe Dispenza, tu campo electromagnético, la vibración que emite tu cuerpo, no responde a las palabras, sino a la coherencia, la armonía entre tu corazón y tu mente. Si deseas desde el miedo, emites contradicción, y el universo no responde a tu anhelo, sino a tu alineación. Esta es la verdad que nadie te dice. La manifestación no falla por falta de acción, sino por duplicidad vibracional. Dices una cosa, pero sientes otra. Sueñas con la libertad, pero respiras supervivencia. Hablas de abundancia, mientras te preparas para la pérdida. No es tu culpa, es tu programación inconsciente. Y sin embargo, ahora que lo ves, puedes elegir de nuevo, porque todo comienza no con lo que quieres, sino con quién eres cuando nadie te está mirando. ¿Quién eres cuando no estás manifestando? ¿Cuál es la frecuencia en la que te sientas cuando termina el ritual? Este es el trabajo sagrado, no persiguiendo la realidad, sino convirtiéndote en la versión de ti que ya no espera. Y en este momento, mientras respiras, no necesitas arreglar nada, solo observa. Siente el silencio que vive bajo tus deseos. La quietud donde la verdad espera, intocable por el esfuerzo. Ahí es donde comienza tu poder. Ahí es donde tu verdadera manifestación echa raíces. Escucha atentamente. Hay algo profundamente doloroso en desear con todo tu corazón y aún así no recibir. Crea una tensión en tu alma, una desesperación silenciosa. Y sin embargo, la razón no es que tu sueño esté mal, es que tu identidad no está alineada con el sueño que llevas. La mayoría de las personas intentan manifestar enfocándose en lo que quieren, pero la ley no responde a tus deseos. Responde a quien crees que eres. Dices, quiero ser libre, pero te sientes como alguien que es libre. Declaras, quiero ser rico, pero caminas, respiras y existes como alguien que sabe que la riqueza es inevitable. ¿O todavía hay un pequeño eco de escasez en tu pecho, esperando, dudando, conteniendo la respiración? La distancia entre lo que quieres y lo que experimentas no se mide en esfuerzo, se mide en identidad. Esto es a lo que Neville Goddard se refería. No con técnicas, sino con la encarnación. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Eso no es poético, es neurológico, es espiritual. Es la construcción de la realidad. El deseo sin identidad se convierte en anhelo. El anhelo se convierte en demora. Y la demora se convierte en duda. Pero cuando el deseo se encuentra con un nuevo sentido de uno mismo, algo cambia. El mundo se dobla, no porque lo hayas forzado, sino porque está reflejando la nueva frecuencia que has elegido habitar. Imagina un bucle.
En la parte superior, suposición. Lo que decides creer ya es verdad. Eso lleva a la identidad. ¿Cómo te sientes si te ves a ti mismo como resultado de esa creencia? Y esa identidad, a su vez, genera realidad. Las personas, eventos y oportunidades que coinciden con tu autopercepción. Esto no es motivación. Esto es mecánica. Es como la energía se condensa en forma. Pero aquí está lo que rara vez se dice. La mayoría de las personas intentan cambiar la realidad sin primero cambiar el bucle. Trabajan más duro, piden señales, esperan pruebas. Pero hasta que la suposición cambie, la identidad no cambiará. Y si la identidad no cambia, tampoco lo hará la vida. Entonces la pregunta no es ¿cómo manifiesto más rápido? La verdadera pregunta es ¿quién soy en este momento? ¿Y pertenece esta versión de mí a la realidad que estoy atrayendo? No en fantasía, sino en verdad sentida. Si quieres vivir en un nuevo mundo, debes caminar en él internamente antes de que aparezca externamente. Debes sentir su aire, adoptar su postura, hablar su idioma, porque la manifestación no se trata de convertirse en otra persona. Se trata de recordar quién eres ya debajo del condicionamiento. Se trata de regresar a la identidad que ya contiene la vida que deseas. Y en ese recuerdo, todo comienza a cambiar. Hay un pánico silencioso que se esconde bajo muchas prácticas espirituales. Una especie de urgencia ansiosa disfrazada de fe. Suena como, tengo que visualizar más, o tal vez necesite elevar mi vibración ahora mismo, o si me salto un día, todo se desmoronará. Pero esto no es alineación, es supervivencia. Es miedo pretendiendo ser devoción. Esta es la trampa oculta. Cuando intentas manifestar desde la energía de escapar de la carencia, tu enfoque sigue estando en la carencia. No estás creando desde la abundancia, estás reaccionando a la ausencia de ella. Y tu cuerpo lo siente. Tu sistema nervioso no miente. Incluso si tus palabras son positivas, tu energía susurra la verdad que hay debajo de ellas. Todavía tienes miedo, aún inseguro, todavía intentando ganar lo que por su posición debería haberte pertenecido. Esto es lo que crea la ansiedad espiritual, la tensión invisible entre saber que tus pensamientos crean la realidad y temer que un pensamiento erróneo la destruya. Pero la manifestación no surge del pánico, surge de la presencia, de la calma, desde la seguridad interior. Y la seguridad interior no se puede fingir, debe sentirse. Por eso, antes de pedir, debes anclar. Antes de visualizar, debes regresar. No al esfuerzo, sino a la gratitud. No el tipo performativo, pero el tipo arraigado, corporal. El tipo de gratitud que no pide más, sino que se expande desde la suficiencia. Siente esto, el suelo bajo tus pies, el aliento en tu pecho, el hecho de que has sobrevivido a todo lo que intentó romperte, el hecho de que tu conciencia en este momento sea prueba de vida y poder. Eso es abundancia, no en dinero, sino en presencia. Y esa presencia es el estado más magnético al que puedes acceder. Porque desde la presencia ya no hay más aferrarse, solo permitiendo. Cuando creas desde la gratitud arraigada, la energía cambia. No estás pidiendo desde la carencia, estás declarando desde la plenitud. Y el universo escucha de manera diferente. No porque tus palabras hayan cambiado, sino porque tu señal cambió. Esta es la inversión sagrada. Cuando dejas de intentar manifestar solo para escapar del dolor y comienzas a manifestar como una expresión de quien ya eres, el juego cambia. Pasas del miedo al poder, de la desesperación a la confianza, de la escasez a la coherencia. Y es entonces cuando la vida comienza a responder en un nuevo idioma, no de retrasos, sino de ecos, no de pruebas, sino de reflexiones, porque ya no estás demostrando, ya estás en la frecuencia de lo que es tuyo. Hay una sutil diferencia entre sanar y revivir, entre usar la memoria como una herramienta de transformación y quedar atrapado en su eco. La mayoría de las personas revisitan su pasado no para reimaginarlo, sino para reforzarlo. Recuerdan el dolor y con cada repetición lo reactivan, hasta que la emoción se vuelve familiar, casi segura en su incomodidad. Esto no es un ensayo emocional, es repetición emocional.
y es una de las fuerzas invisibles que bloquean tu manifestación. Neville Goddard habló de la revisión no como una negación de lo que sucedió, sino como una invitación sagrada para remodelar tus reacciones internas. Porque el pasado no está fijado en la memoria, se recrea cada vez que lo sientes de nuevo, y si siempre lo sientes de la misma manera, estás construyendo un futuro que refleja el dolor de tu historia. Pero, ¿qué pasa cuando entras en un recuerdo no para sufrir, sino para saturarlo con nueva emoción? No para analizar, sino para transformar. Eso es un ensayo emocional. Es el acto de elegir una nueva firma emocional para momentos que alguna vez definieron tu autoimagen. Y cuando se hace de manera consciente, reescribe la base misma de tu identidad. Imagina un momento de rechazo. Quizás alguien se alejó cuando más los necesitabas. La escena original lleva vergüenza, abandono, miedo. Pero, ¿y si, en tu mente, revisitas ese momento? Y en lugar de ser el que se queda atrás, te conviertes en el que conoce su propio valor. Te ves a ti mismo respirando, erguido, sintiéndote completo. No porque ellos se quedaran, sino porque ya no necesitabas que ellos probaran tu valor. No estás fingiendo, estás practicando una nueva verdad emocional. Le estás dando a tu cuerpo un nuevo punto de referencia, y el cuerpo, siendo intemporal, responde. Empieza a reconfigurarse, no en torno al trauma, sino en torno a la posibilidad. Por eso, la práctica emocional no se trata solo de imaginación, se trata de la incorporación. Debes sentir la nueva escena tan profundamente que se vuelva más real para tu sistema nervioso que la antigua. No en la lógica, sino en la sensación. Así es como la sanación se convierte en creación, y la creación se convierte en un cambio de vibración. No hay virtud en revivir el dolor sin propósito. Tu pasado no es sagrado porque haya sucedido. Se vuelve sagrado cuando se transforma, cuando lo usas como materia prima para una nueva historia. Cuando reclamas tu autoría, no borrando la herida, sino redefiniendo su significado. Y en esa redefinición comienza una nueva línea de tiempo, no afuera, pero dentro, donde cada vez que sientes algo diferente sobre lo que fue, abres espacio para lo que puede ser. Eso es revisión, eso es dominio emocional, y ese es el comienzo de una realidad que refleja tu sanación, no tu historia. Antes de avanzar, detente conmigo un momento. Si algo dentro de ti está despertando, si estas palabras te parecen menos como nueva información y más como algo que siempre has sabido, pero que de alguna manera olvidaste, entonces querrás explorar lo que he compartido en el comentario fijado. No es más ruido, es un recordatorio, claro y silencioso, de quién eres realmente. Ahora sigamos adelante, porque la próxima verdad puede cambiar la forma en que ves tu propio valor. Hay una fuerza sutil e invisible que mantiene a los milagros a raya. No es la duda, no es incredulidad, es el deseo oculto de demostrarte a ti mismo. Puede que no lo digas en voz alta, pero vive en la forma en que abordas cada afirmación, cada visualización, cada oración. Si manifiesto esto, tal vez me respeten. Si tengo éxito, finalmente seré visto. Si atraigo el amor, demostraré que soy suficiente. Esta energía es silenciosa, pero poderosa, y susurra al universo, aún no estoy completo. Cuando te mueves por la vida tratando de demostrar tu valía, emites la frecuencia de la indignidad, incluso cuando tus palabras son hermosas, incluso cuando tus tableros de visión brillan, tu cuerpo sigue transmitiendo carencia, porque demostrar proviene de una creencia profundamente arraigada de que algo falta, que no eres suficiente tal como eres. Y aquí está la paradoja. Mientras sigas tratando de manifestar para arreglar lo que crees que está roto en ti, te mantendrás en la identidad de aquel que necesita ser arreglado, el que aún no se ha convertido, el que está esperando validación, pero nunca se te destinó a manifestar para probar, estabas destinado a manifestar para expresar. La expresión viene de la plenitud, demostrar proviene de la vacuidad. Uno es un flujo natural del ser, el otro un intento desesperado de compensar. Siente la diferencia entre necesito esto para demostrar que soy digno y esto es simplemente quien soy ahora. La primera viene con tensión, miedo, urgencia. El segundo, calma, claridad, presencia.
La diferencia es vibracional, y el universo responde a la vibración, no al volumen. No necesitas demostrar nada para recibir lo que ya es tuyo. No necesitas ganar lo que tu alma nació sabiendo. El cambio es interno, de la justificación a la declaración, de suplicar a elegir, de esfuerzo a esencia. No estás aquí para audicionar para el amor, el éxito, la paz o la prosperidad. No estás esperando ser aprobado por fuerzas externas. Eres el que decide, el portador de la frecuencia, el moldeador de identidad. Cuando dejas de actuar para una realidad externa y comienzas a encarnar la realidad dentro de ti, la manifestación se vuelve inevitable. Deja que esto se convierta en tu mantra silencioso. No estoy aquí para demostrar. Estoy aquí para elegir. No soy un proyecto para ser arreglado. Soy una presencia por revelar. Y en el momento en que sueltas la carga de la prueba, los milagros dejan de esconderse. Te reconocen porque han estado esperando, no por tu perfección, sino por tu permiso. La suposición no es afirmación. Detén la mente loro. La repetición sin encarnación es ruido. Y sin embargo, muchos han sido enseñados que si simplemente dicen las palabras correctas con suficiente frecuencia, la realidad eventualmente se ajustará. Pero el universo no responde a la repetición mecánica. Responde al ser. Decir soy abundante 10.000 veces no significa nada si, por dentro, tu cuerpo aún se estremece ante la idea de recibir. Si tu pecho aún se tensa al pensar en ser visto. Si tu sistema nervioso aún se prepara para la decepción. Neville Goddard nunca habló de afirmaciones como repetición mecánica. Habló de la asunción como la saturación consciente de la escena imaginativa. No una sola vez, no de manera casual, pero profundamente, hasta que se convirtiera en la verdad sentida de quién eres, hasta que tu mundo interior estuviera tan lleno de la experiencia que la evidencia externa se volviera irrelevante, no porque no importe, sino porque ya eres tú quien lo hace real. Esta es la diferencia sagrada. La afirmación habla a la realidad, esperando que cambie. La suposición es la realidad. Ya no espera. Camina en el estado cumplido, no para engañar a la mente, sino para alinear la frecuencia. Porque cuando el cuerpo, la respiración y la visión hablan el mismo idioma, el campo responde. Pero muchos quedan atrapados en lo que se puede llamar la mente loro, repitiendo lemas espirituales sin integración, diciendo «soy amor», mientras se teme al abandono. Decir «soy exitoso», mientras se siente como un fraude. Esto crea una disonancia vibracional que ninguna cantidad de repetición verbal puede superar. No es tu voz la que crea, es tu estado. Asumir es entrar en el espacio imaginativo no como espectador, sino como participante. Ver el mundo a través de los ojos de la versión de ti que ya vive la realidad que deseas. Sentir su aliento, escuchar el sonido de sus pasos, notar la forma en que el mundo reacciona ante ellos. No es imaginación, es un ensayo para la encarnación. Y es así como el subconsciente comienza a aceptar la nueva identidad como segura, como normal, como inevitable. La pregunta no es ¿lo has dicho lo suficiente?, sino ¿ya te has convertido en ello? ¿Puedes sentir la diferencia entre desear algo y saber que es tuyo, incluso cuando nada ha cambiado? Ese conocimiento es su posición. Es silenciosa, poderosa, inquebrantable. Y desde ese estado la manifestación no se convierte en una recompensa, sino en un reflejo. Así que deja de perseguir palabras, regresa a la sensación, entra en la escena y deja que el sentimiento de ya ser se arraigue en tu ser. Porque ahí es donde comienza la verdadera creación, no en el ruido de la repetición, sino en el silencio de la identidad. Hay una rebelión silenciosa que ocurre dentro de ti cada vez que intentas encarnar una nueva identidad sin preparar tu cuerpo para recibirla. Dices, soy abundante, pero tu estómago se tensa. Visualizas el éxito, pero tus hombros se tensan. Imaginas ser visto, pero tu pecho se contrae. Esto no es resistencia, es protección. Porque el sistema nervioso es leal, no a tus deseos, sino a lo que conoce como seguro. Esta es la intersección donde la espiritualidad se encuentra con la neurociencia. Tu mente puede estar lista para la nueva versión de ti, pero si tu cuerpo todavía asocia la expansión con peligro, se saboteará silenciosamente.
no porque esté roto, sino porque cree que te está manteniendo vivo. A menudo subestimamos cuánto recuerda nuestro sistema nervioso. Recuerda la vez que fallaste y te sentiste humillado. Recuerda el momento en que te dijeron que no era suficiente. Recuerda la mirada, el silencio, el abandono. Y a menos que estos recuerdos emocionales se actualicen, se convierten en la lente a través de la cual tu cuerpo filtra cada nueva oportunidad. Por eso muchos pueden visualizar perfectamente, afirmar con poder e incluso sentir momentos de avance, y aún así regresar a viejos patrones. Porque el cuerpo, si no se aborda, sigue anclándote en lo familiar. Y lo familiar, por doloroso que sea, es lo que se siente seguro. Pero la seguridad puede reescribirse. El cuerpo puede aprender a relajarse en el éxito, sentir paz en abundancia, asociar la visibilidad con la alegría, no con la amenaza. Esto no se trata de fuerza. Se trata de introducir al cuerpo suavemente a un nuevo paisaje emocional. Poco a poco, respiración a respiración. Cierra los ojos e imagina sosteniendo la versión de ti que ya vive la vida que deseas. No solo lo veas, siente. Deja que tu sistema nervioso registre la calma en su respiración, la tranquilidad en su postura, la suave confianza en su presencia. Deja que se infiltre en tus células, no como una actuación, sino como un recuerdo. Este es el protocolo de éxito seguro. No una técnica, sino una forma de relacionarte con tu propio ser. Haces lo desconocido familiar. Le dices a tu cuerpo, está bien ahora, ya no estamos en peligro. Y poco a poco, el sistema se relaja, el miedo se disipa, la protección se deshace. Solo entonces la mente y el cuerpo pueden moverse en armonía. Solo entonces el subconsciente deja de bloquear precisamente aquello que has estado llamando, porque ahora el éxito ya no se siente como una amenaza, se siente como en casa, y una vez que algo se siente como en casa, todo tu ser comienza a crearlo, no a través de la lucha, sino a través de la resonancia, no porque sea forzado, sino porque finalmente es seguro recibirlo. Hay una creencia silenciosa que atormenta incluso a las mentes más despiertas. Susurra, aún no puedes manifestar, aún estás demasiado roto. Se esconde detrás del lenguaje espiritual, detrás de los viajes de sanación, detrás de la idea de que una vez que estés completamente claro, completamente alineado, completamente sanado, entonces tus manifestaciones finalmente llegarán. Pero esto no es verdad. Esto es una trampa, un perfeccionismo disfrazado de espiritualidad, y construye una pared invisible entre tú y tu poder. Muchos sostienen la suposición de que las heridas los descalifican para la creación. Esa duda cancela el deseo, que a menos que sean puros, no pueden recibir. Pero Neville nunca dijo que esperaras hasta que tu corazón fuera perfecto. Dijo que asumieras, entrar en el estado, sentir lo real, incluso cuando hay grietas, incluso cuando la voz del miedo sigue presente, incluso cuando no estás seguro de cómo. Este es el paradoja. La identidad que se manifiesta no es la que arregló todo. Es el que recordó su esencia a través de la niebla, el que se atrevió a sentirse elegido incluso en medio de la incertidumbre, el que dijo, sí, esto es quien soy, no porque tuviera pruebas, sino porque eligió la presencia sobre la perfección. El perfeccionismo espiritual es una forma sutil de autorrechazo. Retrasa tu encarnación hasta que se cumplan las condiciones. Dice, aún no, todavía necesitas evolucionar más. Pero la verdad es que la semilla no espera para convertirse en un árbol. Crece porque ya contiene el árbol. Tu yo ideal no es la recompensa de la sanación, es el origen de tu transformación. Cuando asumes una nueva identidad, no estás borrando tu pasado, estás expandiendo tu ahora. Estás permitiendo que una versión más profunda de ti hable más fuerte que la moldeada por el dolor. Y en esa aceptación comienza la transformación, no por negación, sino por inclusión. Aún puedes llevar el duelo y manifestar alegría. Aún puedes sentir miedo y encarnar valentía. Aún puedes sentirte inseguro y ser quien decide. Porque la ley no pide pureza, pide decisión. Y la decisión no se toma desde la perfección, se toma desde la presencia.
Así que respira en esta verdad. Tus grietas no son barreras, son aperturas, portales a través de los cuales entra tu luz. No te manifiestas porque seas perfecto, manifiestas porque estás dispuesto a sentir, a elegir, a asumir. Y esa disposición es más poderosa que cualquier ritual, cualquier técnica, cualquier retraso disfrazado de preparación. Es la energía que colapsa el tiempo porque no espera a que estés listo, solo te pide que seas. Hay una adicción secreta que se esconde detrás de muchas rutinas de manifestación. No es el deseo en sí mismo, es la euforia que proviene de imaginarlo demasiado a menudo, demasiado vívidamente, sin movimiento. Al principio se siente expansivo. Cierras los ojos y ves el futuro que anhelas. Lo sientes, lo saboreas, lo respiras, pero entonces lo haces de nuevo, y otra vez, y otra vez, y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir más en el sueño que en el devenir. Has entrado en la trampa de la dopamina. Tu cerebro, diseñado para el placer, libera sustancias químicas que generan bienestar cada vez que visualizas el éxito. Y en pequeñas dosis, esto es poderoso. Crea alineación, activa la práctica emocional. Pero cuando se convierte en un sustituto de la acción, un reemplazo de la encarnación, se vuelve en tu contra. Empiezas a confundir el entusiasmo de la imagen con la presencia de la realidad. Y el cuerpo, al no percibir ningún movimiento real, comienza a entumecerse. Aquí es donde muere el impulso, no por falta de creencia, sino por sobreestimulación. Has creado un bucle de fantasía y tu sistema, ya sobrecargado, comienza a protegerte. Dice, seguimos viéndolo, pero nada está cambiando. Esto debe ser peligroso. Y la resistencia se activa, no porque no estés manifestando bien, sino porque has convertido una visión sagrada en una escapatoria mental. Neville nunca enseñó a visualizar sin fin. Habló de imaginar una vez, plenamente, con una fe tan profunda que no requería repetición. El acto imaginativo, una vez saturado de sentimiento, se convierte en una semilla, y como cualquier semilla, necesita tiempo, espacio y quietud para crecer. No más imaginar, más ser. Aquí es donde el modelo cambia. No es visualiza más, sino visualiza, actúa, olvida, lo ves, te adentras en ello, y luego lo dejas ir. No porque se haya ido, sino porque ya está hecho. Ya no riegas la semilla cada hora, confías en su desarrollo, le das el espacio para arraigarse en tu realidad. La sobrevisualización es una forma de control disfrazada de devoción. Es el miedo de que, a menos que lo mantengas en tu mente, desaparecerá. Pero la verdadera manifestación no surge del aferrarse, surge de una certeza fundamentada, un saber que no necesita refuerzo constante, una decisión que vive en el cuerpo, no solo en la mente. Así que déjate respirar entre las visiones, deja que el silencio hable, deja que lo mundano lleve tu frecuencia. Ahí es donde comienza a desplegarse el puente de incidentes, no en la fantasía, sino en los momentos ordinarios cargados de nueva identidad. Porque cuando dejas de buscar la emoción de la imagen y comienzas a encarnar la quietud del conocimiento, ya no persigues el impulso, te conviertes en ello. La repetición sin revelación es inútil. Hay una frustración inquietante que se infiltra en el corazón, incluso del buscador más dedicado. Has dicho las afirmaciones, escrito las intenciones, observé las señales, y sin embargo, nada parece moverse. Las palabras se sienten vacías, los rituales, mecánicos. Es como si la magia se hubiera apagado. Y la verdad más profunda es esta: la repetición sin revelación es inútil. Repetir una frase 1000 veces no significa nada si no despierta algo nuevo en ti. El propósito de la repetición no es convencer al universo, es revelarte a ti mismo, despejar las capas de la identidad hasta que lo que dices se convierta en quién eres, no a través del volumen, sino a través de la integración. Demasiadas veces, la repetición se convierte en evasión. Dices las mismas palabras una y otra vez, no para profundizar tu verdad, sino para protegerte del miedo a quedarte quieto, de escuchar, de enfrentar la pregunta cruda que está debajo de la superficie.
¿Realmente creo que soy esta versión de mí mismo? Y si la respuesta es no, más palabras no llenarán el vacío. Aquí es donde entra la revelación. No viene de hacer más, viene de detenerse, de mirarte en tu propio reflejo y preguntarte, ¿está ya aquí la persona de la que hablo? Y si no, ¿qué parte de mí todavía se aferra a la antigua identidad? Ese es el momento del espejo, no una herramienta, un ritual de verdad. Cuando te pones frente a tus propios ojos y hablas, no como un mantra, sino como un recuerdo, lo dices lentamente, deliberadamente, sintiendo dónde cae y dónde resiste. No solo afirmas, confrontas, y en esa confrontación, la identidad comienza a cambiar. No se trata de ser ruidoso, se trata de ser honesto, no se trata de decir más, pero decir lo que importa, con presencia, con conciencia, con reverencia, porque cada frase dicha desde la alineación tiene más peso que 1000 declaraciones hechas con miedo. El subconsciente no escucha palabras, escucha la coherencia entre quién eres, lo que sientes y lo que dices. Y cuando los tres se alinean, la realidad no puede evitar cambiar, no como una recompensa, como respuesta. Así que deja que la repetición se convierta en una puerta, no en una distracción. Que cada oración sea una invitación a recordar, sentir, encarnar, porque no es cuán a menudo repites lo que crea, es cuán profundamente permites que cada palabra se convierta en ti. Y cuando eso sucede, la repetición termina, porque el devenir ya ha comenzado. Hay momentos en los que todo se siente estancado. Estás haciendo el trabajo interior, estás pensando los pensamientos correctos, te estás alineando, visualizando, afirmando, y sin embargo nada. Silencio, retraso, resistencia, y en ese silencio la duda se infiltra. Quizás estoy bloqueado, tal vez no estoy hecho para esto, pero ¿y si lo que llamas resistencia es en realidad una expectativa desalineada? A menudo esperamos que la realidad se desarrolle de una cierta manera. Imaginamos la línea de tiempo, las señales, el camino, y cuando no sigue nuestra visión, lo llamamos fracaso. Pero Neville Goddard nos recuerda, la fe es lealtad a la realidad no vista, no lealtad al método, no lealtad al resultado, lealtad al estado, al sentimiento del deseo cumplido, sin importar lo que aparezca. Cuando tu expectativa está moldeada por tu antigua identidad, distorsiona tu percepción. Buscas evidencia desde la conciencia de la carencia, interpretas el tiempo desde la frecuencia del miedo. Y así, incluso cuando las cosas se están moviendo, no puedes verlo, porque todavía estás escuchando pruebas en el idioma equivocado. El retraso no siempre es una negación, a menudo es un reajuste divino, alineándote con algo que tu estado actual aún no puede recibir. No porque estés siendo castigado, sino porque la vida responde a la coherencia. Y si tu mundo exterior aún no coincide con tu mundo interior, no es resistencia, es una invitación para profundizar la encarnación, recalibrar la señal, afinar el yo que ya está viviendo el resultado. El desajuste no está en el universo, está en el filtro, la expectativa de que el éxito debe tener una apariencia determinada, que el amor debe llegar en una forma particular, que la transformación debe seguir una línea clara, pero la creación no se mueve en líneas rectas, gira en espiral, se dobla, resuena, y lo que parece silencio puede ser el espacio exacto necesario para que tu nueva identidad eche raíces. Así que respira en el vacío. El espacio entre el pedir y el recibir no es un vacío, es un útero, un lugar donde tu nueva frecuencia está gestando, donde tus viejas expectativas están siendo disueltas, donde tu visión se está purificando, no por esfuerzo, sino por presencia. El cambio ocurre no cuando fuerzas la manifestación, sino cuando entregas el mapa obsoleto, cuando dejas de exigir pruebas y comienzas a ser la prueba, cuando ya no esperas que la vida se ajuste a tu plan, sino que confías en que siempre está respondiendo a tu alineación. Y en esa confianza, lo que antes se sentía como resistencia se convierte en claridad, lo que antes se sentía como un retraso se convierte en preparación, y lo que una vez se sintió inalcanzable llega, silenciosamente, de manera natural, como el reflejo de quien ya has elegido ser,
Deja de intentar manifestar. Empieza a vivir como quien lo hace. Llega un momento en el que ya no persigues porque has recordado, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y hasta que persistas en la identidad de tu deseo, la manifestación siempre se sentirá fuera de alcance. Neville lo dijo claramente. La suposición, no el esfuerzo, es la causa de la creación. El Dr. Joe Dispenza confirma esto a través de la ciencia. Tu realidad cambia cuando tu cuerpo emocional invierte en una nueva autoimagen. Ese es el secreto. No más pensar, sino ser más profundamente. Imagina sintonizando una radio. No ruegas por música, te alineas con su frecuencia. Siempre estuvo ahí, solo necesitabas alinearte con ella. La manifestación funciona de la misma manera, así que deja de negociar con el universo. No eres un mendigo, eres la señal, eres el que elige. Y una vez que tu identidad sostiene la vibración de ya hecho, la vida no tiene más remedio que reflejarlo. Ya no estás esperando, estás caminando, encarnando, convirtiéndose. Y en ese convertirse, el mundo se suaviza, se alinea, refleja, no porque lo forzaste, sino porque finalmente te convertiste en quien ya no necesita preguntar.